Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame con la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, oh, tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Enséñame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, oh, tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Dios los bendiga en esta tarde bella. Le doy gracias primero que nada al Señor por darme la oportunidad de poder sacar este tiempo para intimar, para compartir aquello que Él ha depositado en mi corazón. Te doy gracias, Señor, en esta tarde. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que está aquí conectado y que se irá a conectar, Señor, más adelante. Te doy gracias, Señor, por la palabra que has depositado en mí, Señor, para que sea compartida. Te doy gracias en esta tarde bella, Señor, porque es una tarde maravillosa, Señor, para adorarte, Señor, y para ser refrescado, Señor, a través de tu palabra. Pero también es una tarde maravillosa también para ser corregidos, para ser posicionados, Señor, para estos tiempos que estamos viviendo. Te doy gracias, mi Señor, en esta hora. Pasa carbón encendido por mis labios, Señor, y que cada palabra, Señor, provenga de tu corazón y no del mío, Señor. Yo soy nada, yo soy solo un instrumento, Señor, en tus manos.
que no sean mis emociones, que no sea mi entendimiento ni mi sabiduría, sino la tuya, Señor, derramada sobre nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que estás aquí y que vas a ministrar cada una de nuestras vidas en esta tarde, Señor. Te doy gracias, mi Jesús. Amén, amén, amén. Les envío un fuerte abrazo desde el pueblo de Las Piedras. Y el tema que tenemos en esta tarde se titula: si vas a ser rebelde, que seas rebelde como Jesús. Si vas a ser rebelde, que seas rebelde como Jesús. No te dejes arrastrar por razonamientos humanos. Déjate guiar por lo que el Señor te ha enviado a hacer. El Señor nos muestra hoy: no es rebelión la búsqueda de mi rostro, la verdad y el camino que conduce a mí. Levántate y camina. Soy yo tu dirección. Soy yo tu camino, tu renacer. Levántate, cree y lucha. Y anoche, mientras terminaba de preparar el mensaje, el Señor ministraba mi vida de manera poderosa. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Y anoche, mientras preparaba el mensaje, comenzaron a llegar noticias de asesinatos, de matanzas, de violencia, todo lo que está pasando en nuestra isla y fuera de nuestra isla. Y yo le decía al Señor, y muchas veces nosotras las iglesias nos quedamos calladas. Y muchas veces cuando decidimos hablar, nos tildan de rebeldes, Señor. Y el Señor seguía ministrando mi vida. Y me decía: es mejor que te llamen rebelde por hacer lo que tienes que hacer, por lo que te he enviado a hacer, y no que te llamen rebelde porque te has quedado callado y estás desobedeciendo al cielo. Y entonces comencé a proseguir, ¿verdad?, esta conversación con el Señor. Y le decía: Señor, son tantas las veces que hemos sido catalogados de rebeldes. ¿Y qué es rebeldía? Rebeldía, dice el diccionario, que es el levantamiento, sublevación, alzamiento, insurrección o resistencia contra una autoridad o gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro. Una rebelión es, en la mayoría de los casos, una manifestación de rechazo a la autoridad. El término también se usa para hacer referencia a la resistencia de un grupo insubordinado frente a un gobierno establecido. Como bien describe esta definición, dice que es una resistencia contra la autoridad o la intención de cambiar lo establecido para poner en su lugar algo nuevo. Entonces yo, hablando con el Señor, le decía: entonces yo soy rebelde si yo trato de establecer que tú eres la verdad, el camino, que no hay otro camino que nos lleve a la victoria, no hay otro camino que nos muestre cómo enseñar a nuestros hijos, cómo educar a nuestros hijos, cómo llevar las situaciones familiares en nuestra sociedad. Y el Señor me decía: no es rebeldía levantarse contra lo que está establecido. Y muchas veces las iglesias nos quedamos calladas. Muchas veces las iglesias le pasamos la mano y queremos y pretendemos ser más compasivos que Jesús. Y el Señor ministraba mi vida: si vas a ser rebelde, que seas rebelde como Él. Que sea una rebeldía que nos lleve a la verdad. Que sea una rebeldía que nos lleve a establecer lo que estuvo establecido y nosotros, la humanidad, hemos querido cambiar en su lugar. Vamos a ver a través de la palabra cuán rebelde pudo haber sido Jesús ante aquellos que le señalaban, que le enjuiciaban, que menospreciaban y celaban, y sobre todas las cosas, que trataban de imponer sus criterios, sus enseñanzas y no aquellas enseñanzas del cielo. Primeramente vamos a ir a Mateo 21 del 12 al 13. Mateo 21 del 12 al 13. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué era lo que estaba establecido? Esa era la casa de oración de nuestro Señor. ¿Y cuál era el acto de rebelión en sí en ese pasaje bíblico? Que habían convertido en cueva de ladrones la casa de oración del Señor. ¿Y qué hizo Jesús? Rebelarse contra la rebelión. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces dejamos adentrarse en los ministerios? Dejamos adentrarse dentro de la iglesia del Señor conductas del mundo, porque parecen, para que la gente no se nos vaya, para que la gente se mantenga contenta. Y el Señor me ministraba mucho en estos días que mientras le sigamos pasando la mano al pecado, no vamos a empezar a ver mejoría en esto que muchas veces clamamos y clamamos y clamamos al Señor de que ayúdanos. Pon las cosas en tu orden. Pon las cosas, Señor, mueve, Señor, los corazones de nuestros líderes. Nosotros le pedimos tantas cosas al Señor, pero mientras tanto, aquí en la tierra, nosotros le seguimos pasando la mano al pecado. Le seguimos dando colores, le seguimos dando tonalidades. No, porque eso no es tan malo. No, porque es que mira, esto podría ser peor. Y el Señor me dice, no es rebelión levantarse contra aquello que ha tratado de robarse mi lugar. No es rebelión levantarse contra aquello que ha querido tergiversar aquello que le vamos a enseñar a nuestros niños. No es rebelión levantarse contra aquello que le está enseñando a las familias. Te casas y si no funciona te divorcias. No es rebelión levantarse contra aquello que le dice a los niños y a las niñas, así como te sientas, si hoy te sientes niña, si hoy te sientes niño, así, entonces ese va a ser tu género, esa va a ser tu identidad. Rebelión es levantarse contra aquello que va en contra de lo que el Señor nos dejó establecido a través de su palabra. Y el Señor me ministraba grandemente esta semana de que nosotros como iglesia tenemos que hacer mucho más. Que nosotros como iglesia tenemos que empezar a cambiar, a transformar de adentro hacia afuera. Muchas veces pretendemos que venga el que está afuera, que aún no le ha recibido al Señor. Muchas veces tratamos de que el que viene nuevo a los caminos del Señor comience a caminar de una manera, buscando santidad, cuando los que estamos adentro de la casa del Señor muchas veces no lo estamos haciendo. Y el Señor siguió ministrando durante toda la semana mi vida. Es rebelión caminar en contra de todo lo que el Señor ha establecido. Muchas veces lo vemos hasta dentro de las iglesias. Tomamos la parte que nos conviene del Antiguo Testamento y tomamos la parte que nos conviene del Nuevo Testamento. Pero ¿y qué pasa con el resto que estamos obviando? Si tenemos que tomar la palabra, la tenemos que tomar en su plenitud. La tenemos que tomar completa porque son instrucciones de vida para que nosotros podamos llevar este caminar, este vivir, este legado a las futuras generaciones de manera correcta, mientras sigamos discerniendo lo que conviene y no conviene de la palabra del Señor. Vamos a seguir viviendo un evangelio que no es lo verdadero, no es lo que el Señor nos dejó establecido. Seguimos para aquí. Dice la palabra del Señor en Mateo 16, 21 al 23.
Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es necesario que nos rebelemos contra la oposición a un cumplimiento. La palabra establece tantas promesas, en lo individual como en lo familiar, como en lo terrenal, como en lo nacional. La palabra del Señor, hay promesas para cada día del año, para cada familia, para cada situación hay una promesa. Pero ¿qué pasa si nos dejamos llevar por nuestras emociones? Tratamos de hacer una mezcla de lo que nos conviene terrenalmente con lo que el Señor está prometiendo. Muchas veces nos hacemos la pregunta: ¿por qué no hay cumplimiento en mi vida? Si el Señor dijo que yo sería una nación grande, si el Señor dijo que yo me multiplicaría, si el Señor dijo que a mí nada me faltaría, si el Señor me prometió en la palabra que Él había llevado mis enfermedades a aquella cruz, que Él había limpiado mi pecado, que Él me había librado de mis iniquidades, porque yo sigo enfermo, porque yo sigo padeciendo, porque yo sigo en depresión, porque mis hijos siguen en la calle, porque muchas veces no hemos querido hacer caso a lo que el Señor nos está diciendo y nosotros mismos nos hemos rebelado contra un cumplimiento, nosotros mismos nos hemos rebelado contra aquello que el Señor tiene para nosotros. Y hoy el Señor nos dice a través de su palabra: es necesario rebelarte contra todo aquello que se opone al cumplimiento, que nos tenemos que romper, que tenemos que comenzar muchas veces de cero, tenemos que comenzar de cero, que muchas veces tenemos que pedir perdón, muchas veces nos tenemos que arrepentir. Es lamentable como en este tiempo de pandemia que acabamos de pasar y estamos pasando todavía, vemos muchos templos que se vaciaron, vemos muchos templos donde la gente se quedó en sus hogares, simple y sencillamente. Es fácil decir: no, es que la gente se acomodó. No, es que realmente posiblemente no los discipulamos lo suficiente, posiblemente no había convicción en sus vidas, posiblemente pasaron tantas cosas, pero es responsabilidad tuya y mía volver a buscar esas vidas. Es responsabilidad tuya y mía volver a hablarle, porque sabes que muchas veces damos por sentado que las vidas simplemente se acomodaron, pero no sabemos realmente lo que está viviendo esa vida, no sabemos lo que está padeciendo esa persona, y nosotros no tenemos que rebelar contra todo aquello que se oponga al cumplimiento de la palabra del Señor. El Señor dijo que fuimos creados para adorarle, fuimos creados para alabar su santo nombre. ¿Por qué entonces nos conformamos con ver a que nuestros hermanos no lleguen a congregarse? Tenemos que hacer mucho más. El caminar en desobediencia trae sus consecuencias, y eso lo podemos ver en Saúl, donde nos dice en 1 Samuel 15, 23, 26, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey
sobre Israel. El Señor nos está dando una advertencia, un mensaje contundente en esta tarde. El Señor nos está diciendo: yo soy misericordioso, pero yo también te puedo desechar. Así como un Saúl, si tú no andas en obediencia, yo también te puedo sacar a un lado si tú no comienzas a caminar en obediencia, si tú no abres tu boca cuando yo te digo que hables, si tú no empiezas a caminar cuando yo te digo que camines, cuando yo te digo es hora de ir con violencia, porque nos dice la palabra del Señor que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Estamos viviendo, yo no sé si usted se ha dado cuenta, no solamente hay una guerra física entre Rusia y Ucrania, nosotros llevamos tiempo librando una batalla en lo espiritual y solamente los valientes. ¿Y quién son los valientes? Aquellos que se atreven a pararse en la brecha, aquellos que se atreven. Se le puede estar derrumbando la casa, se le puede estar derrumbando el matrimonio, se le puede estar derrumbando los hijos, se le puede estar derrumbando su salud. Y siguen firmes en oración, siguen firmes haciendo aquello que el Señor nos encomendó. Hoy el Señor nos está diciendo: solamente los que son valientes y violentos van a arrebatar el reino de los cielos, porque estamos sufriendo violencia y tenemos que levantarnos rebeldes como Jesús. Dice la palabra que Jesús llegó al templo y encontró que lo que había allí era un montón de ladrones vendiendo, intercambiando aquello que iban a presentar como la ofrenda de sacrificio. O sea, ni siquiera les había costado el cuidarlos en su hogar, el decirle: yo llevo de mi casa lo mejor que tengo para sacrificar. No, la fácil, llego allí, compro algo y lo sacrifico. Y dice que él empezó a tumbar las mesas. Él era un rebelde, pero rebelde con causa, un rebelde con razón, porque él sabía que había que caminar en obediencia y él obedecía a la obediencia del cielo. Entonces, ¿por qué nosotros que pretendemos pasarle la mano, pretendemos ponerle, ser más compasivos que Jesús, cuando vemos las vidas que se están desintegrando por la desobediencia, se están desintegrando porque se han rebelado contra el Señor? Tú y yo hoy tenemos que tomar una posición. Tú y yo tenemos que hoy posicionarnos más allá de ir a alabar al Señor cada domingo, de ir a leer salmos cada domingo, de sentarnos a escuchar una palabra cada domingo. Esa es la parte fácil del evangelio, porque es sentarnos a escuchar, es sentarnos a recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros. Pero ¿y nosotros qué estamos haciendo para el Señor? ¿En qué área de nuestra vida nos estamos esforzando para que aquello que ha sido puesto en un segundo lugar, en un último lugar establecido por Dios y fue pospuesto, fue quitado de su lugar, vuelva a ocupar el lugar que le pertenece? Tú y yo tenemos que rebelarnos contra lo que el mundo está intentando de establecer. El mundo está tratando de establecer unas conductas, unos valores, está tratando de establecer una nueva palabra. Escuchamos los diferentes sectores dándole una interpretación diferente a la palabra del Señor y luego nos tildan de fanáticos, nos tildan de que no tenemos amor porque pretenden hacer ver que nosotros nos estamos yendo en contra de la palabra del Señor. La palabra del Señor es una y está establecida. Tenemos que amar, pero también tenemos que mantenernos firmes, estableciendo lo que el Señor a nosotros nos delegó, porque el Señor nos delegó el que sigamos llevando su palabra, el que sigamos estableciendo su reino, el que sigamos enseñando su verdad. El Señor no nos dijo: no, vas a enseñar lo que te conviene. El Señor no nos dijo: no, te vas a enseñar solamente lo que se te parezca fácil, lo que no te va a traer enemistades.
posiblemente nos quedemos solos, posiblemente nos quedemos, seamos rechazados. Jesús fue rechazado. A Jesús dice la palabra que por los suyos vino y a los suyos no les recibieron. Entonces nosotros como cristianos queremos ser recibidos por todo y aceptados por todo. No estamos dispuestos a perder, no estamos dispuestos a abandonar aquello que el mundo pretende que nosotros aceptemos como bueno. Yo te doy gracias, Señor, en esta tarde. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que has traído, Señor, para que sea compartida. Nos dice en Lucas 6, 1 al 8, aconteció en un día de reposo que pasaba Jesús por los sembrados. Sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos, Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús le dijo, ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Cuando usted camina en la dirección del Señor, el Señor lo respaldará. Cuando usted camina direccionado, dirigido, guiado por el Señor, en obediencia al Señor, el Señor le dará la victoria. Es tiempo, iglesia, de levantarse. Pasamos un tiempo de pandemia, hay que mantener cautela, pero hay que hacer lo que el Señor nos encomendó hacer. Hay que seguir llevando a las vidas, porque mientras usted y yo nos quedamos en quietud, el mundo sigue avanzando. Le siguen llenando las mentes a nuestros niños y los corazones de mentira. Seguimos viendo a nuestros jóvenes matándose. Como yo le decía esta semana a mi papá, dentro de muy poco va a haber una sociedad que va a ser de envejecientes, papi, porque lamentablemente estos mueren de vejez, pero nuestros jóvenes se están matando en las calles, se están matando en accidentes, se están matando con las drogas, y no vamos a poder detener esto si nosotros ahora no tomamos acción. Tú y yo como iglesias, nosotros no fuimos constituidos iglesia para que nos encerráramos dentro de 4 paredes. Tú y yo no fuimos constituidos en los 5 ministerios para que tuviésemos el título. Y muchos lo toman, ¿verdad?, como vanagloria, como si esto le diera estatus. Tú y yo fuimos constituidos iglesia para que siguiéramos la obra del Señor, para que tú y yo siguiéramos hacia adelante, llevando las buenas nuevas de salvación con violencia, porque el tiempo que estamos viviendo no es solamente de entregar un tratado, no es solamente de decir una palabra liviana. Tú y yo nos tenemos que llenar del Espíritu Santo para que las vidas comiencen a creer por las señales, por las maravillas, por las sanidades, porque el mundo que estamos viviendo necesita ver para creer, necesita ver para caminar. Y tú y yo hemos sido encomendados en este tiempo para hacer su voluntad, pero esto solamente es para violentos, para aquellos que se levanten con rebeldía a establecer lo que el Señor dejó establecido y derrocar aquello que el mundo ha tratado de establecer como la norma, a derrocar aquello que el mundo ha tratado de establecer como lo correcto y no lo que el Señor quiere que usted y yo estemos viviendo. Dios bendiga en esta tarde. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, mi Jesús, porque yo sé que tú estás aquí, Señor. Porque así como llevas ministrando mi vida durante toda la semana, yo sé que estás ministrando las vidas que se encuentran aquí, Señor. Esto es un ejército reunido aquí, Señor. Aquí hay un ejército, Señor, a la distancia, Señor.
pero con corazones dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad. Con corazones dispuestos, Señor, a dejarse guiar por ti, mi Señor. Yo te doy gracias en esta tarde, Señor, porque yo sé que cada uno de los que aquí está escuchando, hoy hará suya esta palabra. Hoy cada uno de los que está aquí escuchando se moverá, caminará, Señor, y luchará, Señor, más allá de sus fuerzas, más allá de su entendimiento, más allá de la sabiduría, y hará entender y hará establecer, Señor, que la única verdad es la tuya, Señor. Aún se queden solos, aún sean rechazados, Señor, ellos darán la buena batalla de la fe, Señor. Yo te doy gracias, mi Cristo. Te doy gracias, Espíritu Santo, en esta tarde, porque yo sé que estás aquí, porque puedo sentir tu mover, puedo sentir tu olor, puedo sentir tu brisa, Señor. Yo sé que tú estás aquí, Señor, al igual que estás haciendo una visitación en esta hora, en cada uno de los hogares, Señor, donde se esté escuchando este mensaje, Señor. Danos las estrategias, Señor. Danos las herramientas, si a alguno nos faltaran herramientas, Señor. Ciñe nuestras armaduras, Señor, para que cada uno se posicione, Señor, a librar esta batalla de la fe, Señor. Que nuestras bocas nunca se callen, Señor. Que nuestras bocas nunca se queden cerradas, Señor, ante la injusticia, ante todo aquello que se pueda levantar en contra, Señor, de tu palabra, en contra de tu verdad, Señor. Yo te doy gracias, mi Jesús, porque yo sé que en esta hora tú estás tocando lo más profundo de nuestros corazones. Tú estás sembrando en nosotros esta palabra, Señor, para que nosotros comencemos, Señor, a accionar en ella, Señor. Yo te doy gracias, mi Jesús, en tu poderoso nombre, mi Señor. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Amén.